Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes, la costa del Pacífico de Ecuador y también en la Federación de Rusia, que el día del 27 de este mes cumplirá pues 5 años más 3 meses de resistencia al neoliberalismo en mi país, Ecuador. Hoy hablaremos acerca de cómo avanza el nuevo orden mundial y la guerra entre Rusia, OTAN, por Ucrania y en plena pandemia del COVID. Esta es una audiolectura y pues voy a proceder a leer lo que he escrito al respecto. Como bien lo señala el Papa Francisco, que quiere visitar a Putin para evitar la prolongación de la guerra en Ucrania con su propagación a toda Europa y el resto del mundo probablemente, este sabio papa señala que esta guerra se ha producido porque la OTAN fue a ladrar a las puertas de Rusia. El problema se inicia cuando un comediante llega al poder en Ucrania apoyado por ultraderechistas ucranianos que, al igual que todos los ultraderechistas de Europa o Estados Unidos, defienden la supremacía blanca, el nacionalismo, rechazan a los emigrantes y profesan un odio al comunismo, fundamentos del nazismo. Y a pesar de que la Federación de Rusia es un país capitalista salvaje, con Putin y los oligarcas como dueños de él, pero en el que Putin se ha apoyado a Siria para derrotar al Estado Islámico y de paso se haya atrevido a enfrentar a la OTAN y a Estados Unidos en ese país, que quiera además aprovecharse de la derrota de la OTAN en Afganistán, que Rusia apoya a Irán, a Cuba, a Nicaragua o Venezuela, los enemigos de Estados Unidos, sumado al hecho de que tras el triunfo de la derecha nacionalista de Ucrania, a la que Putin llama neonazis y a los que reconoce fácilmente, pues fue un espía soviético en Alemania del Este, donde los neonazis renacieron para ser ahora la tercera fuerza política en Alemania. En el año 2014, Putin invadió Crimea, donde desde la época de Pedro el Grande y Catalina, el ex imperio ruso tuvo la más importante base militar para tener salida al Mediterráneo. Además, como todos recordamos, era muy importante para Rusia salir al Mediterráneo, pues es la cuna de la cultura occidental, y lo hizo por el mar de Azov. El presidente ruso está consciente de que Rusia podía perder esta importante base militar si el nuevo presidente de Ucrania se declaraba amigo de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, es decir, un enemigo de Rusia. La expansión brusca de la OTAN se produce desde el año 2000 con el pretexto de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York mediante el atentado del 11 de septiembre que dio inicio a la llamada guerra al terrorismo, que luego golpeó a otros países como España, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica. Ese fue el tercer ataque directo a Estados Unidos en su territorio en el siglo XX, pues el primero fue el de las tropas de Pancho Villa, que intentó recuperar los estados ocupados por Estados Unidos luego de la Guerra del Álamo mediante invasiones sucesivas que arrebataron a México, California, Texas, Nuevo México, Colorado, Nevada, Utah, Oregón,
Arizona, que representan más de la mitad del territorio original de ese país y que antes también arrebató a España, Florida y Nueva Orleans en una campaña militar empezada por Andrew Jackson, el presidente pistolero que culminó con la invasión y la ocupación de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y más tras la guerra hispano-norteamericana que llevó adelante otro pistolero norteamericano en la presidencia llamado Theodore Roosevelt, movido por los dueños de los más grandes periódicos de ese país, Pulitzer y Hearst. Esta invasión al territorio mexicano, más la construcción del Canal de Panamá y sucesivas invasiones de Estados Unidos a países de Centroamérica e incluso de los llamados filibusteros norteamericanos como Walker y de transnacionales como United Fruit o Texaco, que generaron masacres en países como Costa Rica o Colombia, lo que hasta ahora es la cuna del resentimiento entre Estados Unidos y América Latina. Como recordemos, el segundo ataque fue el de Japón a Pearl Harbor, que mostró al mundo el poder industrial de los Estados Unidos. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vive la invasión de olas de latinoamericanos por la frontera sur, que empezó cuando Estados Unidos comenzó a contratar los llamados braceros o trabajadores baratos para cubrir las vacantes que dejaban los soldados norteamericanos que iban a la guerra. Hoy Estados Unidos libra una guerra contra los migrantes latinoamericanos que implica también una guerra contra el narcotráfico, pues el narcotráfico de drogas, especialmente la cocaína, y el tráfico humano por la frontera sur de Estados Unidos son ahora los mejores negocios de los carteles mexicanos y latinoamericanos, que se han convertido en grupos armados con capacidad de enfrentar a los ejércitos de sus propios países y a la llamada patrulla fronteriza o a la guardia costera, incluso a la DEA y hasta a la CIA. La guerra de Ucrania representa para Estados Unidos una guerra en dos frentes. La primera es una guerra entre tropas rusas y ucranianas, donde la OTAN pone armas, logística, equipos, entrenamiento, abastecimiento, por valores que ya superan miles de millones de dólares. Además, usan el bloqueo económico a Rusia, que tiene efectos desastrosos en la economía rusa, pero también en la economía de los países de la OTAN y otros. Lo más grave es que golpea a la globalización, que es el mayor logro de los países desarrollados, pues les permite comprar, vender, abastecerse, inventar, crear, competir, desarrollar las comunicaciones, el transporte, las relaciones pacíficas entre los países y continuar así su gran desarrollo. Finalmente, el objetivo de la guerra de Ucrania es debilitar a la Federación de Rusia, ampliar el número de países integrantes de la coalición militar llamada Organización del Atlántico Norte, OTAN, a la que la quieren como la policía del mundo. Ucrania, uno de los países más grandes de Europa,
está situado en una zona geográfica y políticamente estratégica. Su proximidad a Rusia y a Alemania, en el corazón de la Comunidad Económica Europea, lo convierten en un territorio en disputa por la Federación de Rusia y la OTAN. Pero antes de la pandemia y con la pandemia vive un desastre económico, pues el capitalismo salvaje, el modelo ruso, ha dado paso a oligarcas que ahora quieren, al igual que los oligarcas de Georgia o Kazajstán, ser dueños de ese país. Algo similar a lo que pasó en la independencia de los países de América, en la que los ricos, desde Estados Unidos a la Patagonia, querían ser dueños de un país, naciendo muchos países latinoamericanos mediante las guerras de la independencia para librarse de los reyes europeos y de sus ejércitos. Hoy, este deseo de independencia de Ucrania está multiplicado por el resentimiento, el dolor, la ira, que los motiva a ser valientes, resistentes, tenaces, pero además a querer con más ganas ser parte de la Unión Europea y aliados de Estados Unidos contra Rusia. La Federación Rusa nos muestra que ya tiene un poder militar temible, que puede competir y amenazar a los países de la OTAN, pero además puede sostener a gobiernos enemigos de Estados Unidos en el mundo y América Latina, como Cuba, que lleva 60 años de resistencia, Nicaragua 40 años, Venezuela 20 años de resistir a Estados Unidos. Y ahora ya se suman países como México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Se viene Colombia este mes, el principal aliado de Estados Unidos en América. Y para octubre posiblemente Brasil retorne a la corriente del siglo XXI con Lula. Países a los que Estados Unidos considera parte de su territorio, por lo que nos llama sus países del patio trasero. Este cambio en nuestros países se inició en el año 2000 en Venezuela y se debe a que la pobreza, la destrucción ambiental, el saqueo de los recursos naturales, los malos salarios, las deudas, la violencia, las formas de enriquecimiento rápido, legales o ilegales, se han multiplicado en lugar de reducirse. Y en la medida en que la tecnología, las comunicaciones, el trabajo, la información, la educación, el comercio, las máquinas viven una revolución que se ha sumado y ha aumentado la desigualdad intolerable, aquella que convierte a los seres humanos en víctimas, en explotados, en oprimidos, en deudores sin capacidad de soportar, y que con esta pandemia ya son millones. Pero al mismo tiempo se ha desarrollado en América Latina la desigualdad tolerable. Llamamos desigualdad tolerable a la diversidad. Esta permite reconocer especies, culturas, individuos, minerales, plantas, estrellas, etc. Reconocer por qué son y somos diferentes. Y gracias a la explosión del conocimiento que estamos viviendo, podemos reconocer las diferencias entre nosotros. Y esto nos permite dejar de ser masa, dejar de ser ciudadanos, obreros, trabajadores, profesionales, súbditos de un rey,
fanáticos de una religión, habitantes aislados o agrupados manipulables. La desigualdad tolerable nos convierte en personas, en seres humanos con ideas, gustos, vidas, ilusiones, habilidades, personalidad propia, conocimientos diferentes, que hoy son la riqueza de un individuo, de una familia, de un país e incluso de este planeta. Pero que resulta muy difícil para los gobernantes, por lo que en países como Perú han pasado 5 presidentes en 4 años. La diversidad tolerable, la curiosidad, la desesperación también nos ha convertido en emigrantes o viajeros, como un día fueron los conquistadores, los colonos, los piratas que llegaron a nuestro continente. A la Federación de Rusia, esta guerra le permite mostrar su poderío militar, su capacidad de resistir una guerra económica, su importancia como proveedor de petróleo, de gas, de abonos, de alimentos como el trigo, ponen en evidencia su enorme capacidad para destruir otro país sin usar armas nucleares, que las posee en abundancia, y su capacidad de ocupar territorios y de reactivarlos después de que se vive una cruenta destrucción material e inmaterial. Para eso quiere arrebatar a Ucrania el Donbass, un territorio con mayoría rusa que conserva desde el idioma, la identidad, la cultura rusa, que ha sido duramente hostigado por los ucranianos, que equivocadamente han pretendido expulsarlos mediante el hostigamiento. Finalmente, el objetivo de Putin y la Federación de Rusia es frenar la expansión de la OTAN. Esta guerra, cuando el mundo está golpeado por una pandemia que cambia el orden mundial, donde los países industrializados eran los que establecían ese orden, hoy los países proveedores de materias primas o de suministros, como los países árabes, principales proveedores de petróleo junto con Rusia, de alimentos, como los países de América Latina, de agua pura, de oxígeno, de biodiversidad, lo que se llaman ahora bienes ambientales, o de minerales como Australia y África, de chips y manufacturas como los países de Asia, son los que pasan a tener la sartén por el mango del nuevo orden mundial. Muchas gracias.